llamada sentencia constitucional. Como todos sabemos, la sentencia constitucional presupone la etapa de finalización de un proceso constitucional, y lo es porque indudablemente su concretización implica de pronto varias cosas. En principio, la definición del tema jurídico que ha sido materia de debate a lo largo del proceso constitucional, y en segundo lugar, la orden o mandato o el conjunto de órdenes o mandatos que de alguna manera terminan por definir hacia dónde es que quiere llegarse cuando precisamente se ha emitido esa sentencia. Evidentemente no todas las sentencias constitucionales tienen las mismas características. Evidentemente algunas de ellas están muy vinculadas a la temática de los derechos y por eso sus características son bastante particularizadas, bastante desarrolladas a nivel de lo que el código exige. Es lo que sucede, por ejemplo, con aquellas sentencias constitucionales derivadas de los denominados procesos constitucionales de la libertad, que como ya dijimos en su momento, son los procesos de habeas corpus, los procesos de amparo, los procesos de habeas data y los procesos de cumplimiento. Este tipo de sentencias, de acuerdo a la configuración que establece nuestro Código Procesal Constitucional, tienen por objeto, en el fondo, lograr la restauración, la reposición de las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de los derechos, por lo menos como regla general. Es decir, volver a aquel momento, aquel instante, aquella etapa en la cual todavía no se había producido la afectación de los derechos fundamentales. Por lo tanto, van a ordenar la desaparición de actos o van a ordenar la cesación de situaciones típicas de amenaza. En el caso de las omisiones ocurre una situación muy especial. En realidad las sentencias no contienen mandatos desde el punto de vista restaurativos. Lo que buscan más bien es de que se cumpla con algo que deliberadamente ha sido omitido. Un deber derivado ya sea de la Constitución o ya sea de la ley implica eventualmente la vulneración de un derecho. Por consiguiente, lo que va a ordenar la sentencia es de que se cumpla con el deber obviamente omitido y que ha sido materia de reclamo en sede constitucional. Eso es lo que caracteriza a las sentencias derivadas en esencia de los procesos de tutela de derechos. A diferencia de las sentencias derivadas de los denominados procesos constitucionales orgánicos, que como en su momento ya dijimos, son los procesos competenciales y los procesos de control normativo, incluyendo el proceso de acción popular y el proceso de inconstitucionalidad de las leyes. En el caso de estos dos últimos procesos, el de acción popular y el de inconstitucionalidad de las leyes, las sentencias van a tener por objeto principal el desaparecer o el ordenar la desaparición o la anulación de la norma reputada como inconstitucional, y por lo tanto evidentemente va a tratarse de un mandato en esencia constitutivo, un mandato según el cual en adelante la norma jurídica que fue en materia de impugnación ya no va a surtir efectos obviamente en toda causa que empiece a presentarse a partir de ese momento. Excepción a dicha regla es el caso de aquellas sentencias que por alguna razón puedan generar algún tipo de efecto retroactivo. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo, con eventuales normas que en su momento hayan tenido incidencia o contenido de carácter tributario, contenido de carácter penal? En esos casos muy específicos y por excepción, el ordenamiento jurídico, en particular el ordenamiento procesal constitucional, permite que por excepción, reitero, algunas sentencias puedan tener una suerte de efecto retroactivo, pero la regla general indica que más bien la sentencia va a tener carácter constitutivo. En adelante va a regir. ¿Y eso qué supone? Que si se anula una norma, esa nulidad va a regir, pero en adelante. La norma no va a desaparecer los efectos jurídicos que se hayan realizado, ¿no es cierto?, o que se hayan generado antes de la declaratoria de inconstitucionalidad, sino que estos recién se van a concretizar en lo sucesivo. Muy bien, en términos generales puede decirse que las sentencias buscan ese tipo de objetivo de acuerdo a lo previsto por nuestro ordenamiento jurídico. Las sentencias constitucionales, sin embargo, a su vez pueden ser de diverso tipo. Por regla general, las sentencias pueden ser estimatorias o pueden ser desestimatorias. Se dice que las sentencias constitucionales son estimatorias cuando lo que hacen es pronunciarse en forma favorable a la pretensión demandada, sea que, por ejemplo, se reclame por la vulneración de un derecho y la sentencia disponga la reposición de las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de los derechos. Entonces, la demanda se acogerá favorablemente y en ese sentido estaremos hablando de una estimatoria. Cosa distinta ocurre con las llamadas sentencias desestimatorias. Ahí más bien lo que estamos haciendo es declarar o infundada o improcedente una demanda. Se declara infundada una demanda normalmente cuando no ha sido probado, ¿no es cierto?, los hechos o el hecho alegado por parte del demandante. En cambio, se va a declarar improcedente una demanda cuando no se cumplió con los requisitos de procedibilidad exigidos por la normativa procesal constitucional.
Por ejemplo, podríamos dar el caso de una demanda que haya sido planteada fuera del término que establece la ley, en cuyo caso estaría en evidente situación de prescripción. O el caso, por ejemplo, de una demanda que haya sido declarada improcedente por no haberse agotado el requisito de agotamiento de las vías previas. Evidentemente ahí estaríamos hablando de sentencias que en rigor son desestimatorias, pero por ausencia de requisito de procedibilidad, y la declaratoria será básicamente de improcedencia. Muy bien. Esto es lo que indica normalmente el común de las situaciones, es decir, estamos hablando de desestimatorias y de estimatorias. Ocurre, sin embargo, que a nivel de nuestra jurisprudencia, y evidentemente como producto de recepción de algunos ejemplos que nos ha proporcionado la doctrina y el derecho comparado, en los últimos tiempos se ha empezado a hablar también de ciertas sentencias atípicas, entendiendo por las mismas aquellas sentencias que en el fondo no buscan tanto que una demanda sea en el fondo declarada en forma estimatoria o desestimatoria. Lo que buscan más bien es tratar de darle un sesgo, un contenido interpretativo a ciertas normas o a ciertos dispositivos. Se trata en rigor de las llamadas sentencias interpretativas, a las que alguna doctrina también califica o denomina como sentencias manipulativas. Estas sentencias son muy importantes, a pesar de que algún sector, no precisamente muy vinculado a nuestra doctrina, se ha pronunciado tal vez de una manera crítica sin conocer de qué se trata. Una sentencia es interpretativa cuando lo que busca en el fondo es darle una determinada directriz, darle una determinada guía o un determinado modo de entender a las normas que han sido objeto o materia de impugnación, para tratar de evitar fundamentalmente un eventual daño que resulte mucho más peligroso o generador de incertidumbres jurídicas, por decirlo de alguna manera. Cuando se plantea, por ejemplo, una demanda de inconstitucionalidad contra una norma que se considera contraria con la Constitución, algunos piensan de que el mandato de un tribunal constitucional solo debería ser pronunciarse acerca de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma, y nada más que eso. Bueno, no siempre tiene que ser así. A veces, el eventualmente declararla inconstitucional a la norma, o por el contrario, preservar evidentemente su constitucionalidad sin alegar mayor tipo de argumentación, puede resultar desde cierta perspectiva nocivo y hasta pernicioso. A veces es necesario más bien darle a la norma un determinado contenido que permite evitar ciertas consecuencias o daños mucho mayores. Voy a poner aquí algunos casos o algunos ejemplos de típicas modalidades de sentencias interpretativas que nuestra jurisprudencia ha considerado como muy útiles. Una de las modalidades más conocidas, por ejemplo, tiene que ver con las llamadas sentencias aditivas. ¿Qué cosa es una sentencia aditiva? Normalmente una sentencia aditiva es aquella que añade un concepto o añade un significado o añade un contenido a una norma, y contenido que no haya sido en principio previsto de modo expreso por la misma. Pero ¿por qué es necesario añadir ese contenido o por qué es necesario añadir ese concepto? Porque si no se añadiera o si no se agregara ese concepto, evidentemente la norma por sí misma podría ser entendida como inconstitucional. Pero aquí viene el dato curioso: si declaráramos per se la inconstitucionalidad de esa norma, el daño sería todavía mucho más pernicioso o sería mucho más delicado y generador de evidentemente imprevisibles consecuencias. Y voy a explicar por qué. Si yo declaro inconstitucional una norma, en ciertos casos estoy generando un vacío en el ordenamiento jurídico. Ese vacío podría a su vez repercutir sobre intereses de terceros o sobre un gran o amplio sector de personas. Pongamos una hipótesis típica. Supongamos que la norma materia de impugnación fuese una norma que otorgara privilegios a las personas pertenecientes a un sexo en desmedro del otro. Digamos, una norma que, por ejemplo, permite un reajuste pensionario automático, ¿no? Un reajuste en el monto de las pensiones solo en el caso de los varones, pero obviamente omitiendo de manera deliberada el caso de las mujeres. En principio, esa norma sería evidentemente, presumiblemente inconstitucional. ¿Por qué? Por discriminadora. Algunos podrían pensar que el destino de esa norma no podría o no tendría que ser otro que su eventual expulsión del ordenamiento jurídico por violar el principio de igualdad. Pues la lógica indica que eso no es así. Porque si nosotros desaparecemos esa norma por declararla inconstitucional, evidentemente lograríamos, ¿no?, preservar el principio de igualdad,
pero al mismo tiempo estaríamos desconociendo un privilegio o un beneficio que ya fue de alguna manera reconocido a un grupo de personas, en este caso un grupo de pensionistas. Si yo declaro inconstitucional una norma que, por ejemplo, permitía el reajuste periódico a los pensionistas varones, su eventual declaratoria de inconstitucionalidad supondría lo siguiente: supondría que los pensionistas varones ya no tendrían derecho a ese reajuste en el monto de sus pensiones. Es decir, quienes demandaron no lograrían lo que buscan, lo que lograrían simplemente es perjudicar a aquellos que ya tuvieron obviamente una mejora en los montos pensionarios. ¿Qué debería hacer en ese escenario, en ese contexto, un tribunal constitucional? La lógica indica que lo que debería hacer es más bien interpretar la norma, e interpretarla de una manera extensiva, es decir, adicionando un concepto o un significado. La manera de salvar la constitucionalidad de esa norma pasaría por aplicar la técnica de las sentencias aditivas, que supondría, por ejemplo, y entre otras cosas, interpretar que la norma objeto de impugnación no pretende referirse únicamente como destinatario del derecho o del beneficio solo a los varones, sino también a las mujeres. En otras palabras, estaríamos ampliando el concepto, y al ampliarlo estaríamos salvando automáticamente la constitucionalidad de la norma. Desaparecería obviamente la imputación que se hace en torno a su carácter discriminatorio. Obviamente que si yo efectúo ese tipo de agregado, ese tipo de añadido, si apelo a ese tipo de sentencias interpretativas de carácter aditivo, lo que haría en el fondo ya no sería desaparecer la norma del ordenamiento jurídico, sino más bien garantizar su permanencia, pero garantizarlo de una manera tal que se pueda compatibilizar con el ordenamiento jurídico. Evidentemente aquí la adición ha servido, y si no hubiéramos hecho la adición y por el contrario hubiésemos optado por la técnica de declarar simplemente inconstitucional la norma, el resultado, reitero, sería mucho peor. Los demandantes no lograrían ningún beneficio y eventualmente la declaratoria de inconstitucionalidad solo perjudicaría a aquellos que ya habían obtenido ese beneficio o habían logrado el reconocimiento del respectivo derecho. Bueno, esto ocurre con un determinado tipo de sentencias. Ocurre, sin embargo, lo contrario o la figura exactamente opuesta cuando, por ejemplo, estamos hablando de las llamadas sentencias reductoras. En el caso de las sentencias reductoras, el mensaje es distinto. Acá más bien lo que queremos en el fondo es restringir, reducir, quitarle amplificación al alcance que pretende darnos una norma en cuanto al contenido que posee. ¿Y por qué necesitamos reducir el alcance de la norma? Porque leída la norma en tanto el contenido normativo que se le ha pretendido otorgar, más bien pareciera que contraviene la Constitución. Es decir, tal y cual está la norma descrita, tal y cual está confeccionada, la generalidad con la que la hemos redactado, pareciera que efectivamente podría contravenir la Constitución. Y lo que queremos más bien es evitar ese alcance inconstitucional. ¿Y cómo lo hacemos? Más bien interpretándole de modo restringido, es decir, reduciendo los conceptos que posee, reduciendo los significados o los contenidos que acompañan a la misma. Voy a poner aquí también algunos ejemplos. Supongamos la hipótesis de una norma que de alguna manera otorgue privilegios excesivos que terminen colisionando con mandatos constitucionales expresos. Se me viene a la memoria un caso muy famoso. En algún momento hubo una norma emitida por parte del Estado peruano en la cual se sostenía la siguiente tesis. La tesis de que las cuentas del Estado depositadas en los bancos tenían naturaleza inembargable. ¿Qué buscaba esa norma? Obviamente evitar, ¿no?, que aquellos que pudieran haber sido beneficiados por algún tipo de mandato judicial en el que evidentemente tuvieran la condición de acreedores, mientras que por el otro lado el Estado tuviera la condición de deudor, pudieran accionar obviamente embargando los bienes del Estado y en particular interviniendo las cuentas del Estado depositadas en los bancos. ¿Qué es lo que normalmente suele ocurrir? Quien tiene una sentencia favorable que ordena el pago de una suma de dinero del Estado, ¿no?, en favor de su persona, lo que hace es tratar de buscar capitales, tratar de buscar bienes con los cuales de alguna manera pueda resarcirse el pago de la deuda que tiene el Estado contraída con esa persona y que ahora se tiene reconocida por mandato judicial. Muy bien, la lógica siempre ha indicado que el primer paso que se sigue es el de tratar de buscar cuentas bancarias. Muy bien, el alcance de la norma que estoy mencionando a modo de ejemplo, ¿qué decía? Decía que las cuentas del Estado depositadas en los bancos tienen naturaleza inembargable. Bueno, una norma concebida con tal generalidad lo que hacía en el fondo era colocar en una situación bastante delicada a quienes por alguna razón habían obtenido fallos favorables de condena al Estado.
porque en la práctica nadie podía lograr el cobro de una suma de dinero a pesar de tener la condición de acreedor. ¿Qué cosa es lo que en su día hizo el Tribunal Constitucional? Interpretó dicha norma de la siguiente manera. Interprétese, dijo el TC, ¿no?, de que la garantía de no embargabilidad, ¿no?, sobre las cuentas del Estado depositadas en los bancos no debe entenderse de una manera absoluta o de una manera abierta o indeterminada. Debe entenderse como referida única y exclusivamente a aquellas cuentas del Estado afectas a un servicio público. ¿Eso qué significa o qué significó en su momento? Que quienes evidentemente lo que pretenden es embargar una cuenta del Estado depositada en un banco, obviamente no es de que no lo puedan hacer en todos los casos, lo pueden hacer, pero siempre y cuando esa cuenta sobre la que pretenden lanzarse evidentemente no esté afecta a algún tipo de servicio público, algún tipo de finalidad pública, porque si se permitiera obviamente embargar o trabar una medida cautelar sobre una cuenta del Estado depositada en los bancos y afecta a un servicio público, evidentemente se podría perjudicar los intereses de terceros totalmente ajenos a la relación entre el Estado y ese particular que está reclamando por los derechos que le corresponden. Pongamos el caso siguiente, ¿no? ¿Qué sucedería si yo, porque el Estado me debe o me adeuda dinero, ¿no?, pidiera trabar embargo sobre una cuenta que sirve para pagar pensiones o para pagar remuneraciones? Evidentemente lograría mi propósito, el de que se me pague, pero al mismo tiempo perjudicaría las remuneraciones o perjudicaría las pensiones o perjudicaría en suma los ingresos de aquellas personas que evidentemente están siendo, ¿no es cierto?, de alguna manera solventadas en sus montos dinerarios a través de una cuenta que precisamente el Estado posee en un banco, ¿no es cierto?, sea privado o sea de carácter público. Entonces, evidentemente, ¿qué cosa es lo que hizo el tribunal en este contexto? Lo que hizo fue interpretar de que la norma que garantizaba ese tipo de privilegio no podía tener alcance genérico. De esa forma se compatibilizaba por un lado el derecho a la eficacia de las resoluciones judiciales con al mismo tiempo, ¿no es cierto?, la garantía de seguridad jurídica que ofrecía el hecho de no perjudicar evidentemente intereses de terceros o derechos de terceros. Hizo bien el tribunal en restringir el concepto, con lo cual salvó la norma. ¿Cuál hubiera sido el resultado? Preguntémonos aquí. Si por el contrario el tribunal hubiera considerado inconstitucional dicha norma por transgredir el principio de eficacia de lo decidido, el resultado hubiera sido nefasto. Tras declararse eventualmente inconstitucional dicha norma, todo el mundo se hubiera lanzado contra todo tipo de cuentas, estén o no estén afectas a servicios públicos, y evidentemente el resultado hubiera sido mucho más pernicioso. Entonces tenemos a las sentencias aditivas, que buscan sumar conceptos, tenemos a las sentencias reductoras que buscan restringir conceptos, pero también existe un tercer género de sentencias interpretativas que son todavía mucho más interesantes, pero no por ello menos polémicas. Se trata de las llamadas sentencias reconstructoras, o también consideradas como sentencias sustitutivas. Estas sentencias reconstructoras o también conocidas como sentencias sustitutivas, lo que buscan en el fondo es lo siguiente: virtualmente pretenden demoler el concepto contenido en una determinada norma, la norma objeto de impugnación, y reemplazarlo por un nuevo contenido. Tal vez la mayor crítica que se ha hecho a estas sentencias es la de considerar que en la práctica suponen, ¿no?, una suerte de reemplazo del proceso legislativo por vía de las propias decisiones del Tribunal Constitucional, porque en la práctica significan como legislar, pero son necesarias. ¿Por qué? Porque su utilización representaría la única manera de poder salvar la constitucionalidad de la norma objeto de impugnación. Tenemos una norma, tenemos un concepto reñido aparentemente con la Constitución. ¿Cómo salvamos a la norma? Pues bien, dándole a ese concepto, dándole ese significado, dándole esa redacción que posee la norma, un contenido con el cual originalmente no fue concebido, y ofreciendo una interpretación totalmente distinta de aquella que pretendió el legislador. A ver, pongamos un típico ejemplo. Creo que todos recordamos que en algún momento se discutió con bastante atención en torno del tema relativo a la denominada cadena perpetua. Visto en perspectiva estrictamente literal o gramatical, no cabería en nuestro ordenamiento jurídico una pena de cadena perpetua, y creo que esto es fácil demostrarlo. La cadena perpetua, gramaticalmente hablando, ¿qué significa? Una suerte de condena eterna, es decir, una condena de por vida. Si a mí me hablan de perpetuidad, me están hablando de permanencia, y si yo soy condenado a una cadena perpetua, ¿qué significaría? Que evidentemente iría a la cárcel de por vida. Una concepción de la cadena perpetua, entendida de esa manera, de acuerdo a la gramática, de acuerdo a la formalidad estricta de la nomenclatura que posee, evidentemente colisionaría abiertamente con el principio de
reinserción del penado a la sociedad. Como ustedes saben, nuestra Constitución ha previsto que el régimen penitenciario tiene por objeto reeducar, rehabilitar y reincorporar al penado a la sociedad. Muy bien, si este es el objetivo, y un objetivo bastante claro a estas alturas, y que además va de la mano con las corrientes humanistas que predican los tratados internacionales relativos a derechos humanos, queda claro que cualquier condena indeterminada, cualquier condena evidentemente extensiva o a perpetuidad, no sería poco menos que inconstitucional. Pero ¿qué cosa es lo que hizo el tribunal para de alguna manera validar la llamada pena de cadena perpetua que sí existe en nuestro ordenamiento jurídico? Lo que hizo es reinterpretarla, pero sobre la base de un nuevo contenido. ¿Y qué significó esa reinterpretación? Básicamente significó lo siguiente, que se entendió a la pena de cadena perpetua como una condena efectivamente extensa por sus alcances, pero no una condena indeterminada, sino revisable en el tiempo. Es decir, lo perpetuo solamente viene por el nombre, solamente viene por la parte nominal, pero lo perpetuo no se da en la práctica, porque como ustedes saben, en el caso peruano, y por más graves que sean los delitos, no caben sentencias indeterminadas, no caben sentencias condenatorias donde la condena sea de por vida. Lo que hizo el tribunal es interpretar que si bien, ¿no es cierto?, lo perpetuo gramaticalmente se entiende como indeterminado o definitivo o permanente, sin embargo, interpretada ese concepto de perpetuidad sobre la base de lo que prescribe la Constitución y lo que prescriben o determinan los tratados internacionales relativos a derechos humanos, la manera de compatibilizar esos objetivos restitutorios de la pena con el mensaje de nuestro propio ordenamiento jurídico pasa por reconocerse una pena que por más que reciba el nombre de perpetua, sin embargo, es determinado específica en cuanto a su propia temporalidad. De esa manera, evidentemente se reemplazó un concepto que podía gramaticalmente ser entendido como indeterminado por un nuevo concepto. ¿El nuevo concepto cuál era? Una pena que evidentemente está sujeta a los estándares establecidos tanto por nuestra Constitución como por las normas internacionales en materia de derechos humanos. Con eso, ¿qué cosa es lo que logramos? Logramos, evidentemente, darle a ese tipo de norma que en su momento creó la pena de cadena perpetua un contenido compatible con la Constitución. Y por otro lado, evitar lo pernicioso que hubiera resultado declarar inconstitucional dicha norma. Si el tribunal, apelando a una concepción estrictamente gramatical, hubiera dicho de ninguna manera cabe una pena de cadena perpetua en el ordenamiento jurídico peruano porque gramaticalmente repugna eso al mensaje constitucional, pues la respuesta, la consecuencia hubiera sido tremendamente perniciosa. Todas aquellas personas, y no cualquiera, las que han cometido los delitos más graves, tendrían que salir automáticamente en libertad bajo la lógica de que eventualmente la pena de cadena perpetua es abiertamente inconstitucional. Justamente para evitar ese resultado pernicioso o esa consecuencia negativa es que el tribunal le dio un mensaje normativo a la norma totalmente distinto del que originalmente podía haber tenido. Correcto. Por supuesto que en otros ámbitos o en otros escenarios el tribunal también nos ha desarrollado otro tipo de sentencias constitucionales que de alguna manera han resultado también de interés y sobre las cuales vale un brevísimo comentario. El tribunal también ha utilizado la técnica de las denominadas sentencias normativas, que son sentencias que también tienen un sesgo creador, es decir, un sesgo básicamente legislativo. ¿Por qué? Porque el tribunal lo que hace en el fondo es desarrollar sobre la base de pautas jurisprudenciales criterios que normalmente pudo haber desarrollado el legislador, pero que en su momento no lo hizo, pero que sin embargo son necesarios o vitales para que una determinada institución, para que una determinada previsión constitucional pueda ser correctamente entendida. Ahí le va un caso típico. La legislación procesal constitucional, por ejemplo, preexistente al Código Procesal Constitucional, hablo de la Ley 23.506 y las normas complementarias, no dijeron una sola palabra en materia de la técnica conocida como amparo contra amparo. ¿Eso qué significaba? Que en la práctica, cuando se presentaban casos de demandas constitucionales promovidas contra lo resuelto o decidido en otros procesos constitucionales, no había legislación que pudiera entender un camino a seguir sobre dicha incidencia o sobre dicha posibilidad procesal. Inclusive el Código Procesal Constitucional, de manera curiosa, a la técnica del amparo contra amparo también permitió en principio prohibirla, y prueba de ello es la previsión contenida en el artículo 5º, inciso 6º, que algo así como que ha prohibido el amparo contra amparo, es decir, la procedencia de procesos constitucionales contra otros procesos constitucionales. Sin embargo, el Código Procesal Constitucional, a pesar de esta prohibición, ha sido reinterpretado por la jurisprudencia, como ya había ocurrido
con la legislación procesal anterior. ¿Y cuál ha sido la respuesta jurisprudencial? Primero la de validar la técnica del amparo contra amparo, pero no solamente limitarse a abrir esa posibilidad, sino establecer una serie de reglas procesales para que dicho régimen procesal pueda ser perfectamente permisible, pueda suponer una opción, ¿no?, a disposición plena de quienes resulten o representen la condición de justiciables. Actualmente, por ejemplo, nuestra jurisprudencia en materia de amparo contra amparo tiene 9 reglas jurisprudenciales desarrolladas en el ámbito de la casuística, solo de la casuística. Nada de ello está previsto normalmente por nuestra legislación procesal constitucional, lo que nos daría un típico caso de sentencias que en el fondo son esencialmente de tipo normativo. Existen finalmente las llamadas sentencias exhortativas. Algunos han acusado estas sentencias de ser demasiado declarativas, de ser demasiado teóricas, pero en el fondo el tribunal ha considerado de que sí es útil el uso de sentencias exhortativas en aquellos casos en los cuales prudentemente el tribunal desiste de ordenar cosas de modo inmediato, pero sin embargo hace recomendaciones para que el legislador las tome en cuenta. De alguna manera se trata de sentencias persuasivas. Normalmente el ámbito donde más se ha utilizado este tipo de sentencias persuasivas ha sido el de las llamadas inconstitucionalidades por omisión, cuando el tribunal ha detectado que el poder público no ha cumplido con un deber establecido por la Constitución, pero un deber que no está sujeto, vamos a decirlo a una suerte de plazo en el tiempo. El tribunal ha establecido de que el incumplimiento no puede ser justificado de modo perenne o de modo permanente, pero sin embargo, de alguna manera se requiere llenar el vacío, porque si no se llena el vacío, automáticamente estaríamos ante una situación de indeterminación absolutamente abusiva, porque una norma podría nunca cumplirse sobre pretexto de que el legislador, ¿no?, constitucional tiene la plena facultad de en algún momento, cuando lo decida ilimitadamente, desarrollar un determinado contenido constitucional. Entonces, ¿qué cosa es lo que hace el Tribunal Constitucional en estos casos? Lo que hace es dar recomendaciones, exhortaciones propiamente dichas, es decir, recomendar que el legislador proceda a dar tales o cuales normas que son vitales para que un desarrollo constitucional quede perfectamente configurado. Evidentemente estas recomendaciones no suponen un mandato inmediato y directo, pero suponen una línea de trabajo, una línea de razonamiento que bajo determinados contextos o situaciones guía, ayuda, ¿no es cierto?, el comportamiento de quien aparece como legislador ordinario o como autoridad pública encargada de implementar los mandatos constitucionales. Útiles son pues estas sentencias de tipo exhortativo, y así lo ha demostrado la vida práctica. En el fondo, de lo que se trata cuando hablamos de sentencias constitucionales es evidentemente no solamente de reconocer que representan la parte final de un proceso constitucional, sino de dotarlas de ciertas garantías mínimas para que las mismas puedan evidentemente concretizar los mandatos que aquellas contienen. De nada vale, y debo reiterarlo de una manera conclusiva, que una determinada previsión constitucional sea defendida a título de un proceso y de la emisión de una sentencia cuando esta sentencia no es cumplida. El ordenamiento jurídico que carece de mecanismos adecuados para que una sentencia sea eficazmente cumplida o eficazmente efectivizada sería un ordenamiento literalmente herido de muerte, y en un Estado democrático de derecho eso sería literalmente inadmisible.